Muy buenas tardes, grado sexto. Yo sé que en la mañana les había dicho que nos íbamos a encontrar para la clase de mecatrónica. Sin embargo, tengo unas diligencias que realizar, por lo tanto realicé este video para que ustedes no se atrasen en temas. ¿Listos? Entonces, hoy vamos a ver sistemas, ¿vale? Hoy no vamos a ver mecatrónica. Yo sé que en la clase del día de hoy teníamos mecatrónica, pero vamos a adelantar un tema de sistemas que, como les había dicho esta mañana, tiene que ver con ambas asignaturas, con sistemas y mecatrónica. ¿Listos? Sin embargo, lo que hoy veamos en el video debe estar consignado, anotado en nuestro cuaderno de sistemas, ¿vale? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es lenguaje algebraico. Como propósito, tenemos identificar el lenguaje algebraico como parte fundamental en el desarrollo de los diagramas de flujo. Y no se les olvide colocar la fecha, hoy es 4 de junio del 2020. ¿Listos? Entonces vamos a ver qué es el lenguaje algebraico. ¿Ustedes sabían que nosotros podemos expresar operaciones matemáticas a través de letras? Si no lo sabían, hoy lo vamos a ver. ¿Listos? Y es una forma mucho más fácil de realizar operaciones matemáticas. ¿Listos? Acá, como podemos darnos cuenta, tenemos un 1 que lo estamos representando a través de una A. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, primero vamos a ver un poco de historia. ¿Cuándo se empezó a usar el lenguaje algebraico? ¿Listos? El lenguaje algebraico surgió en la civilización musulmana al-Khwarizmi durante la Edad Media. ¿Listos? En esta época, cuando los cruzados se dirigían a Tierra Santa a reclamar Jerusalén, los musulmanes empezaron a diseñar armas de asedio con el fin de contrarrestar el ataque de los cruzados. Al igual cuando los cruzados tenían bajo su control Tierra Santa, también empezaron a diseñar ciertas herramientas de artillería para evitar los asedios de los musulmanes. Allí es cuando los árabes, en este caso el periodo al-Khwarizmi, empezó a diseñar operaciones matemáticas usando números y letras. Anteriormente no se usaba eso, se usaban los números como nosotros los conocemos hasta hoy en día, pero debido al uso de elementos de artillería, donde se tenía que hacer uso de la física unida con la matemática, se empezaron a diseñar operaciones matemáticas usando números y letras. Entonces vamos a ver las cuatro partes fundamentales del lenguaje algebraico. El primero son las letras. Como les había comentado, el lenguaje algebraico es aquel que emplea símbolos y letras para representar números. ¿Listos? Este lenguaje nos ayuda a resolver problemas matemáticos mostrando generalidades. ¿Qué quiere decir mostrando generalidades? Nos muestra una operación como tal en la que nosotros podemos resolver infinidad de operaciones matemáticas. Es un lenguaje muy preciso, ya que es mucho más concreto que el lenguaje numérico. A través de él, nosotros podemos expresar enunciados de manera breve. Y por último, permite expresar números desconocidos y realizar operaciones matemáticas con ellos. ¿Listos? Estas son las cuatro propiedades del lenguaje algebraico. Ahora vamos a ver cómo se construye un lenguaje algebraico. El primer paso que tenemos que realizar es tomar un enunciado a través de una operación matemática. Y el segundo paso es, vamos a reemplazar el enunciado o los números con letras y números según corresponda. Entonces vamos a ver un ejemplo. Los ejercicios que ustedes van a desarrollar el día de hoy los van a desarrollar tal cual está el ejemplo. ¿Listos? Entonces el primer paso es tomar una operación matemática cualquiera. En este caso yo tengo 2 más 3, ¿cierto? Y ese 2 más 3 es el primer paso. ¿El segundo paso cuál es? El segundo paso ustedes lo van a convertir en un enunciado. ¿Qué quiere decir un enunciado? Una frase a través de palabras. Si ustedes se dan cuenta, 2 más 3 es la suma de dos números, ¿cierto? Ese es el segundo paso, convertirlo en un enunciado. ¿Listos? El tercer paso es cambiar dentro de nuestro enunciado la palabra número por la palabra letra. ¿Listos? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría la suma de dos letras. ¿Listos? Y el cuarto paso, pues simplemente ustedes lo van a representar a través de letras, ¿cierto? Según nos diga el enunciado. Como el enunciado nos dice la suma de dos letras, pues ustedes van a sumar dos letras, colocan una letra, otra letra con el símbolo más, ¿cierto? Pueden usar la letra que ustedes quieran. Acá yo usé la letra
A más B, ustedes pueden usar X más Y, W más Z, no importa, ustedes pueden usar la letra que ustedes quieran, ¿listos? Entonces esos son los 4 pasos para nosotros convertir del lenguaje numérico al lenguaje algebraico. El primer paso es expresar a través de una operación matemática cualquiera, ¿cierto? Luego convertir esa operación matemática en un enunciado, quiere decir en palabras. En este caso, como vamos a sumar dos números, pues nuestro enunciado es la suma de dos números, ¿cierto? El tercer paso es cambiar la palabra número por la palabra letras, ¿listos? Quedándonos la suma de dos letras. Y ese enunciado, la suma de dos letras, lo representamos a través del lenguaje algebraico, en donde vamos a sumar dos letras. ¿Listos? Vamos a ver otros ejemplos de cómo convertir operaciones del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Entonces, el lenguaje ordinario es el que nosotros conocemos comúnmente como enunciado, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el doble de un número. Entonces acá, según los pasos anteriores, nosotros tendríamos que aquí convertir el doble de una letra, ¿cierto? Y antes de eso tendremos que hacer la operación. El doble de un número, pues es el número multiplicado por 2, ¿cierto? Puede ser este ejemplo. Lo convertimos a enunciado, el doble de un número. Luego lo convertimos transformamos la palabra número en letra. Y por último, lo transformamos en lenguaje algebraico, ¿cierto? La suma de tres números, pues la suma de tres números simplemente cogemos tres números aleatorios cualquiera, los que ustedes quieran, 3, 4 más 5, por ejemplo, los convertimos a enunciado, ¿cierto? La suma de tres números, cambiamos la palabra número por la palabra letra, nos quedaría la suma de tres letras, y por último, lo representamos en lenguaje algebraico. Yo en este caso cogí la letra C más D más E para representar la suma de tres letras. ¿Listos? Ahora, el último ejemplo que tengo es la resta, de dos números. Entonces, lo representamos en lenguaje matemático, ¿cierto? En operación matemático, ustedes toman cualquier número aleatorio. Yo voy a coger, por ejemplo, 15 más 18, ¿cierto? Aquí no se realizan las operaciones matemáticas. Solo vamos a representar o a convertir del lenguaje matemático al lenguaje algebraico. Entonces tomamos cualquier número aleatorio, el que ustedes quieran, y convertimos estos dos números, acá la resta, convertimos estos dos números en un enunciado, es decir, en palabras. Entonces estos dos números nos representan la resta de dos números, ¿cierto? De un número más otro número. Entonces acá tenemos el enunciado, la resta de dos números. El tercer paso es convertir la palabra número en letra, entonces nos queda la resta de dos letras. Y por último, eso lo convertimos en lenguaje algebraico. Entonces la resta de dos letras, cogen dos letras cualquiera, yo cogí X y las voy a restar entre ellas. De esa manera convertimos el lenguaje del lenguaje matemático al lenguaje ordinario, del lenguaje ordinario a un enunciado algebraico y de un enunciado algebraico a un lenguaje algebraico, como lo vimos en este ejemplo, ¿cierto? Lenguaje matemático, lenguaje ordinario, enunciado algebraico y por último lenguaje algebraico. No es más, para la clase del día de hoy les voy a dejar dos breves ejercicios en donde ustedes tienen que convertir del lenguaje matemático al lenguaje algebraico usando los 4 pasos que vimos en el ejemplo, en el primer ejemplo. ¿Listos? No siendo más, los dejo por la clase del día de hoy y que tengan una feliz tarde. Chao.